entonces, hoy día nos corresponde ver la clase número 10, ¿cierto? Heresiología. Y hoy día ya entramos en tierra derecha con el movimiento carismático o movimiento neopentecostal. El título es movimiento neopentecostal porque es el último movimiento, el que se originó en los años 2000. ¿Ah? Pero estamos viendo cómo llegamos al movimiento neopentecostal, pasando por el movimiento de santidad de John Wesley. De ahí para adelante hemos estado viendo algo sobre, y vamos a hacer un pequeño resumen hoy día. El objetivo de hoy día es proveerle a ustedes los razonamientos bíblicos necesarios para la correcta comprensión de cada uno de los distintivos de los que vamos a hablar. El segundo objetivo es, vamos a resaltar las implicaciones a nivel personal, doctrinal y eclesiástico de cada uno de esos distintivos en los que nos vamos a enfocar, y llamaremos a todos los que aquí presentes a una mayor adherencia a la Escritura, siendo esta la única y suprema norma de doctrina y de práctica, cuál es su tarea una vez el material probatorio se presentará en cada clase. Un tanto especial el objetivo que quise comentarles a ustedes. Decíamos la clase pasada, estimados estudiantes, que el término carismático viene de la palabra griega charisma, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento esa palabra se traduce como dones, como hay en 1 Corintios capítulo 12. Prácticamente todo el capítulo 12, 13 y 14 habla muchas veces de esta palabra charisma, que es don. Y el movimiento carismático es un movimiento nuevo. El movimiento carismático nace por ahí por los años 60-70. Así que es necesario que nosotros como dice Pablo ahí en 1 Tesalónica, que lo examinemos todo. Este examen de todo este movimiento tiene que ser hecho a la luz, escúcheme bien, a la luz de la palabra de Dios. Ningún movimiento puede ser de Dios si no es bíblico. He aquí, por lo tanto, algunas razones de las que vamos a entregar el día de hoy. Nuestro marco bibliográfico sigue siendo estos dos libros, ¿cierto? El libro de Lobos al Acecho, que ya se los mandé, el libro Diferencias Doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos, que también se los mandé. Aprovecho, abro un paréntesis, agradecer al pastor José Miguel, que nos mandó los libros de la clase de teología familiar que está dando el pastor Guillermo, y seguramente entre hoy día y mañana los vamos a subir. Así que públicamente le doy las gracias, pastor José Miguel. Por lo tanto, hagamos... Gracias, hermano. Ok. Hagamos un resumen entonces. Gracias a usted, pues. Decíamos, y seguimos sosteniendo, que lo que estamos viviendo hoy día son tiempos de apostasía. Y son tiempos de apostasía, y Pablo escribe indignado a los creyentes de Galacia. ¿Se acuerdan que lo analizamos? Pues, a pesar de haber recibido un buen discipulado, una buena doctrina, participaron del mejor instituto bíblico que ellos que cualquier otro cristiano podría haber participado a lo largo de 21 siglos, estar frente del maestro como Pablo. Pero sin embargo se dejaron mover doctrinalmente. Y Pablo les dice, ahí en Gálatas 1, de los versos 1 al 6 al 7, acuérdense, dice, estoy maravillado, en el fondo estoy estupefacto, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir. Pablo es enfático, un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como a los Gálatas, así sucede actualmente con muchas iglesias evangélicas. Da lo mismo la denominación. Encontramos el movimiento carismático en iglesias presbiterianas. Que las iglesias presbiterianas, ¿cierto? Los que conocen un poco de historia pueden, y aquí tenemos hermanos y hermanos presbiterianos, pueden entender que son iglesias o denominaciones que tienen una rica teología,
pero sin embargo han sido encausadas o han sido atrapadas por un movimiento carismático. Entonces, tengan la plena certeza que ninguna de las clases viene con un tono arrogante o despectivo. Lo repito, hablar de estos temas es a veces un poco incómodo, pero el único propósito de hablar de ellas, de estos movimientos, es que salgamos, o alguno de ustedes, si está en algunas iglesias con estas características, pueda simplemente analizarlas y pueda simplemente tomar una decisión. No lo vamos a inducir a nada porque no nos corresponde. Es el Espíritu Santo el que mueve nuestra conciencia a tomar una decisión. Entonces, decíamos la semana pasada que a manera de introducción, el protestantismo histórico comprendería así a las iglesias derivadas directamente de la Reforma Protestante, descendientes de Lutero, Calvino y Zwingli y otros más. Mantienen un alto nivel de organización interna. Por eso estoy hablando de las iglesias presbiterianas, de las iglesias anglicanas, de las iglesias luteranas. Mantienen una correcta liturgia formal. Porque la liturgia en una iglesia debe ser una iglesia ordenada. No necesito hacer un exégesis de los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios para evidenciar teológicamente de que la intención del Espíritu Santo al entregarle este mensaje a Pablo es que debía hacerse todo en orden para glorificar a Dios. Y yo no entiendo por qué no tomamos en cuenta, o las iglesias carismáticas o pentecostales no toman en cuenta la orden dada por el Espíritu Santo a Pablo. Entonces, estas fueron partes importantes de los movimientos políticos liberales del siglo XIX al apelar al Estado laico y el derecho a la libertad de culto. Entre ellas, como decíamos, tenemos los luteranos, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los congregacionalistas, los anglicanos, entre otras denominaciones. El avivamiento metodista, y aquí podremos hacer una comparación entre Juan Wesley y George Whitefield, ¿cierto? Hay una gran diferencia porque el avivamiento de Juan Wesley, ¿cierto? Ya aquí comienza, voy a usar un término porque no se me ocurre otro. Aquí comienza, usted conoce una manzana verde, una manzana roja preciosa, ¿cierto? Y usted ve un puntito que está como, usted sabe que tiene un problema esa manzanita. Pero si usted mire la ilustración, perdóneme la ilustración muy personal o muy natural, pero usted le saca con una cucharita y esa manzana va a durar mucho más tiempo y va a cumplir el objetivo, que es alimentarnos o darnos un rato de placer comiendo una manzana. Pero si la dejamos ahí, la manzana va a empezar a podrirse hasta el extremo que puede podrir otras, y llega al extremo de podrir todo el cajón. Con mucho respeto, yo creo que Juan Wesley generó este movimiento de tal forma que hoy día él está viendo los frutos de lo que en algún minuto él se imaginó que era lo correcto. Las características de ambos avivamientos, el de Jonathan Edwards y el de Wesley, fue la predicación intensa y la convicción de pecado y arrepentimiento que producían en la población. Al principio no había problema. Movimiento de santidad. Surgió en el siglo XVIII y siglo XIX de las líneas metodistas ligados a la doctrina de la perfección, dado por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Producía desmayos, llantos, griteríos, saltos y un montón de otras cosas. Es decir, la segunda bendición que producía la santidad perfecta. Eso es lo que decía Juan Wesley. Por otro lado, Jonathan Edwards, el avivamiento que él produjo sencillamente fue por haber predicado su sermón El pecador en manos de un Dios airado. Jonathan Edwards, su mensaje duraba, yo he leído completo, de hecho, por aquí lo tengo. Lo he leído completo
Jonathan Edwards, el mensaje que yo le estoy comentando, y no demora más de 1 hora y media. ¿Y saben qué, estimados hermanos? Jonathan Edwards, aquí está. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se ve o no? Dice: pecadores en las manos de un Dios airado. Y no demora más de 1 hora, diría 50 minutos, en entender este mensaje que Jonathan Edwards, ¿cierto?, predicó el 8 de julio del año 1741. Y tiene 3 puntos: expuestos a ser destruidos. Segundo punto, la mano de Dios sobre los impíos. Y el tercer punto, el despertar a los inconversos. Y generó este mensaje, amados hermanos, uno de los más grandes avivamientos que ha tenido la iglesia cristiana después de la Reforma. Y aquí podríamos terminar la clase, ¿cierto? Pero no, sigámosla. Entonces, la pregunta que nos surge: ¿es bíblico el movimiento carismático? Bueno, podemos responder mejor esta pregunta de esta manera. Sabemos que desde la creación de la humanidad, el insidioso plan maestro de Satanás ha sido sencillamente poner un velo entre los hijos de Dios y la infalible palabra de Dios. Recuerden que él comenzó en el jardín del Edén, cuando la serpiente le preguntó a Eva: Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1, ¿se acuerdan? Generando con ello dudas sobre la autoridad y la autenticidad de lo que la Biblia decía, o lo que Dios decía, o lo que Dios ha dicho en el fondo. Desde ese día, hermanos y hermanas, él continúa atacando la infalibilidad y autenticidad de la Biblia. Indudablemente sabemos que Satanás ha acelerado el ritmo de esta estrategia y que hoy día ya, diría yo, que hay muchos infiltrados en las iglesias. Entonces, entre el avivamiento de Jonathan Edwards por un mensaje escritural preciosísimo y profundo, y el comienzo del avivamiento ahí en el siglo XVIII, y que termina el año 1906 en la calle Azusa, dando origen al movimiento pentecostal, luego el movimiento carismático, pero con una distorsión que nos tiene que llamar a la reflexión, o al menos al sentido de la duda que le tiene que llamar a usted su conciencia teológica, su conciencia como discípulo, su conciencia como estudioso de la Biblia. Movimiento de santidad. El movimiento de santidad surgió a mediados del siglo XIX entre las iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica. También se le llamó la doctrina de la completa santificación, y de igual forma estuvo íntimamente ligada a la doctrina de la perfección cristiana. Ya son nombres, ya son frases que nada tienen que ver con la doctrina ortodoxa, la cual tenía relación con una experiencia posterior a la conversión. Juan Wesley, predicador del siglo XVII en Inglaterra, promulgó esta doctrina desde casi un siglo antes del surgimiento del movimiento de santidad. Por lo tanto, fue un despertar de los principios fundadores del metodismo, ya que los metodistas habían abandonado la enseñanza de la completa o entera satisfacción. Fíjese que es importante saber en qué consistía el movimiento de santidad, pues al estudiar la historia del pentecostalismo, nos vamos a dar cuenta, y yo creo que los que estudiaron con el pastor Juvenal la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que Charles Fox Parham era un metodista formado con la doctrina del movimiento de santidad de Juan Wesley. ¿Se da cuenta cómo se va encadenando este movimiento de santidad generado por John Wesley con esta, acuérdense lo que vimos ayer la semana pasada, las 3 obras de la gracia, ¿cierto? Y genera el movimiento de santidad toda esta, diría, esta línea delgada entre lo correcto y lo incorrecto. Y indudablemente con muchos estudiantes que profesaban la misma enseñanza. El avivamiento metodista con Juan Wesley y George Whitefield
creía en el perfeccionismo cristiano. Estoy hablando de Juan Wesley. No significaba que no tenía pecado, sino que creía en una segunda obra de gracia que perfeccionaría el amor por Jesús, basado en 1 Juan 3, versículos 6 y 9. El avivamiento en Inglaterra, liderado por Juan Wesley, según los historiadores, salvaron a Inglaterra de una revolución sangrienta como la francesa, en contra de la monarquía. ¿Qué era la segunda ola de gracia? Estoy haciendo un resumen. ¿Qué era la segunda ola de gracia? Bueno, consistía en dos. en dos. La obra de gracia, que era el nuevo nacimiento, decía Juan Wesley, que el creyente recibió el perdón y se convirtió al cristianismo, y hasta ahí yo diría, estamos ok, Pastor José Miguel. ¿Cierto? Porque la primera y única obra de gracia es el nuevo nacimiento, la regeneración, la santificación, la conversión, la glorificación, como dice Romanos 8:30 en adelante. Pero Juan Wesley va más allá y dice que hay una segunda obra de gracia, la entera santificación, que el creyente fue purificado y santificado. Wesley enseñó que la entera santificación podría ser una experiencia instantánea y que podría ser el resultado de un proceso gradual. La santificación completa elimina el pecado original, y que aquellos que lo experimentan, dice que lo elimina. En ningún caso el pecado original se elimina de su vida, ni de la mía, cuando llegamos a Cristo, porque seguimos de una u otra manera, en menor proporción, por supuesto, generando actos que a Dios le desagradan. Entonces, en su exposición franca de la perfección cristiana, Wesley dice que la santificación es amar a Dios, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Pero aquí Juan Wesley se olvida de que ningún ser humano, ya inclusive un creyente en Cristo que ha nacido de nuevo, puede amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. No existe ningún ser humano en la tierra, aunque sea el hombre más santo que nosotros podamos conocer, que ame a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Pero Juan Wesley habla sobre que debe necesariamente en esa segunda obra de gracia llegar a esa máxima. Esto implica que nada de mal genio ni nada contrario al amor queda en el alma, y que todos los pensamientos, palabras y acciones debieran ser gobernados por el amor puro. Y aquí ya estamos teniendo un poquito de problema con Juan Wesley. Y aquí termina un poquito el resumen, las tres obras de gracia. Según el movimiento de santidad, existen tres obras o pasos que Dios usa para controlar y guiar completamente los templos o las vidas de sus hijos creyentes. Obra número 1, la justificación. Obra número 2, la santificación. Y obra número 3, el bautismo o inmersión del Espíritu Santo. Veamos someramente cada una de ellas. La primera obra es la justificación. Esta palabra, decíamos la semana pasada, significa declarar o pronunciar que es justo o recto, es decir, que nunca hemos cometido nada frente a Dios. Eso significa la palabra justificación. Entonces, en otras palabras, el creyente es justo a los ojos de Dios, como si nunca hubiera pecado en primer lugar a través de la fe en la sangre derramada de Jesucristo. Hasta ahí yo diría un 7 para Juan Wesley. Pero él habla de una segunda obra, que es la obra de la santificación, que viene posterior a la justificación. Y aquí estamos teniendo problemas. ¿Qué significa? Purificación de corazón y vida. Eso significa santificación, apartar. ¿Para qué? Para purificación y corazón y vida. Esta obra es la eliminación de todos los contaminantes o pecados y hábitos mundanos de la vida diaria del creyente. Es decir, no hay pecado original. Y si no hay pecado original, Pastor José Miguel, el hombre no podría seguir pecando. Y eso la Biblia no lo dice. La tercera y última obra, que es la obra del bautismo del Espíritu Santo. En este tercer y último paso, Dios mismo, en la forma de su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, viene a ungir, morar y habitar en el alma del cristiano, del creyente.
vemos la permanencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús, ya que la Biblia registra, hermanos amados, que el Espíritu Santo en forma de paloma cayó sobre Jesús y este Espíritu moraba y permanecía sobre él, según lo que nos dice el Evangelio de Juan, en general los 4 evangelios. Por lo tanto, Jesús predice que la venida del Espíritu Santo iba a llegar también a la iglesia. Recordémonos qué hecho hay antes de de Hechos 2:5. Hechos capítulo 1 se sorteó quién iba a ser el reemplazante de Judas, ¿se acuerdan? Y tiraron suertes en el fondo. Como que jugaron al cachipún, a él quien ganaba. Ellos no estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Jesús les dijo que se juntaran, que iba a llegar, pero no les dijo cómo iba a llegar el Espíritu Santo. Pero el movimiento carismático habla de que iba a ser con lengua de fuego, que iba a ser con bautismo del Espíritu Santo para hablar en lengua, nada de eso. Lo que sucede ahí luego en Hechos 2:5, me parece que es donde se habla de ese llegar del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, donde Pedro dice 2 palabras importantes en su mensaje: arrepentíos y convertíos. Y eso es el todo del primer avivamiento de la iglesia: arrepentíos y convertíos. Nada más. Y empezaron a hablar en lenguajes conocidos. Empezaron a hablar en lenguajes conocidos, no en lenguas angelicales. Eso ya lo hemos hablado someramente, pero lo vamos a detallar la próxima clase. Entonces ahí vemos nosotros las 3 obras de gracia a las que alude, ¿cierto?, el movimiento de santidad. Aquí está el peligro de enseñar las 3 obras de gracia, pero la vamos a dejar. Charles Finney, ¿cierto?, que es después de Juan Wesley y antes de Charles Parham. Él decía 2 cosas que yo las destaqué, por eso que esta lámina la dejé. Él decía en su teología sistemática, decía, la voluntad humana es libre. Si yo preguntara aquí a los alumnos de nuestro instituto, ¿la voluntad humana es libre? No. No, de ninguna manera. La voluntad humana no es libre. ¿Qué después dice Charles Finney? Y no está afectada por el pecado de Adán. Segunda herejía. Claro que está afectado por el pecado de Adán. El hombre en sí tiene el poder de hacer todo lo que Dios le pide. Mentira. Mentira. Ni siquiera usted y yo. Si no fuera porque el Espíritu Santo todos los días nos tiene que levantar como una espátula, ¿cierto? Levanta la basura del suelo, porque nosotros en el fondo somos nosotros eso. A veces estamos como el chicle pegado en el suelo y viene el Espíritu Santo y nos levanta y nos dice, wow, ya párala. Llevas tantos años en el Evangelio y ¿qué estás haciendo con el don que yo te entregué? Y Charles Finney me viene a decir que el hombre en sí tiene el poder de hacer todo lo que Dios le pide. No. Por eso que destaqué esta lámina. La dejé para explicarla un poco más. Y segundo, dice Charles Finney, si hacemos lo correcto, dice, tenemos el poder de controlar al espíritu. ¿Perdón? Si yo hago lo correcto, tengo el poder de controlar el espíritu y llevar a otros a la conversión. Dios me libre. Dice, alguna vez yo pueda decir a través de un púlpito, me gané una almita para el Señor. Hermanos, nadie tiene la capacidad de ganar almas para Dios. Usted solamente, como dice Mateo, tiene que predicar el Evangelio y hacer discípulos. Nada más, esa es la misión principal de la iglesia. Voy a dejar estos acá y voy a comenzar ya con la clase de hoy. ¿Ya? Los 3 movimientos de los siglos XIX y XX. Entonces aquí tenemos a Charles Parham, a William Seymour y este señor, no me acuerdo cómo se llama, lo tengo más acá, se llama, ahí está, Dennis Bennett.
Dennis Bennett, cierto, es el que le da el origen, el inicio al movimiento carismático por ahí por los años 60, 70. Pero vamos a ir viéndolo uno por uno. Entonces, estos tres señores, Charles Parham, William Seymour y Dennis Bennett, son los causantes de que hoy día existan iglesias pentecostales, no como Hechos 2, sino con una doctrina, con un alfabetismo bíblico, y no tan solo iglesias pentecostales, iglesias iglesias presbiterianas, iglesias anglicanas, iglesias luteranas, porque el movimiento carismático ha penetrado en aquellas denominaciones. Veamos el primer movimiento, el movimiento de santidad, Charles Parham. Charles Parham, el 15 de octubre, ¿cierto?, o del año 1900, Charles Fox Parham fundó el Colegio Bíblico Bethel en Kansas. Se matricularon alrededor de unos 40 alumnos. Algunos de ellos poseían credenciales otorgadas por la Iglesia Metodista y el Movimiento de Santidad. Salió Charles Parham del Movimiento de Santidad. Estaba obsesionado con la santidad y el don de lengua. Es el padre del pentecostalismo. Entonces, si alguna vez a usted le preguntan, usted que estudió en el IBIC, Instituto Bíblico Interdenominacional, hermana Erika, ¿quién es el padre del pentecostalismo? ¿Qué le va a decir usted, hermana Erika? Charles Parham. Perfecto, ¿ve? Muy bien, yo sé que todos van a contestar lo mismo. Charles Parham se le considera al padre del pentecostalismo. ¿Y quién es el padre del liberalismo teológico? Ya, no se preocupen, si era una pregunta, si se acordaban. Bueno, en 1900, como decía yo, el 15 de octubre, este señor, Charles Parham, forma el Colegio Betania de Estudios Bíblicos en Kansas. Su meta y enseñanza era que Dios daría a sus estudiantes la capacidad de hablar otros idiomas sin estudiarlos, como en Hechos 2. Entre muchos, estaba acá Howard Gause, ¿por qué no me abre el otro? Esperen un segundo. Qué raro. Howard Gause, que es él, y William Seymour, que es este señor que vamos a hablar en el segundo movimiento. La noche de año 9, el año 1900, una alumna, Agnes Osman, que es ella, supuestamente habló y escribió en chino sin comprobación. O sea, no hay una comprobación, no hay una evidencia de que ella haya hablado y escrito en chino. Este instituto bíblico de Charles Parham envió 18 misioneros a Hawái. Él mismo envió a un misionero a la India, asegurándole que llegando allá hablaría hindú. De vuelta para Estados Unidos porque no pudo hablar. En 1903 el nuevo movimiento fue llamado por Parham el movimiento de la fe apostólica. Entonces, Parham compartía en su instituto las enseñanzas normales del movimiento de la santidad de su época, es decir, la justificación, la santificación, la sanidad divina y la segunda venida de Cristo previa al milenio, que en el fondo es el dispensacionalismo. En 1900, decía yo, tenía aproximadamente como 40 alumnos en una mansión de ladrillos cuyos cuartos estaban distribuidos en forma irregular, conocida como la locura de Stone, en las afueras de ahí de Topeka, en Kansas. Parham empezó a buscar una experiencia de mayor profundidad con Dios. ¿Se da cuenta que siempre aquí las experiencias sobrenaturales siempre están sobre lo que dice la Biblia? Bueno, pues había una decadencia espiritual en la iglesia, decía Charles Parham. Al final del primer trimestre en el Colegio Bethel, pidió a 10 estudiantes realizar un estudio sobre el capítulo 2 del libro de los Hechos con el objetivo de determinar cuál era la evidencia de que alguien había recibido el Espíritu Santo. Y llegaron a la conclusión que la evidencia era hablar en lenguas, y se iniciaron reuniones de oración por mucho tiempo, y fue Agnes Osman, esta señora que está aquí, el 1 de enero del año 1901,
que habló, según lo que dicen los historiadores del movimiento pentecostal, que habló en chino y que habló otra lengua distinta a la de ella, que era el inglés. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, y entre los estudiantes, decíamos, de este nuevo instituto estaba este señor William Seymour, que va a tener una trascendencia después. ¿Por qué? Porque este último era un ministro, ¿cierto?, del movimiento de santidad, que posteriormente sería el líder de la misión de la calle Azusa, allá en Los Ángeles, en California. Entonces, de ahí nos saltamos al 1903, el movimiento de la fe apostólica. Fue llamado por Parán, sin embargo, no tuvo mucho crecimiento al inicio hasta el otoño del año 1903. Una mujer ciega de la ciudad de Galena recibió sanidad en un culto realizado ahí en Missouri. Esta mujer lo invitó a hacer reuniones en Galena. Oswald Goes, entre los bautizados estaba este señor, que era compañero de William Seymour en el instituto de Charles Parham. Entre los bautizados estaba Oswald Goes, quien fue uno de los fundadores de las asambleas de Dios. ¿Escucharon bien, cierto? Entonces, pregunto, ¿quién fue uno de los fundadores de la Asamblea de Dios? Howard Goss. Muy bien, muy bien. Entonces, con el avivamiento del Espíritu, Charles Parham establece iglesias en Kansas, Missouri, Oklahoma, pero la sede central estaba en Spring, allá en Kansas, el cual era un pequeño pueblo de Galena. Y decía, y repito, entre los estudiantes de este instituto estaba William Seymour. Este último, que yo acabo de nombrar, va a iniciar el segundo movimiento que estamos estudiando. William Seymour, este señor que está aquí. Pero este señor cuando fue, entre comillas, bautizado por el Espíritu Santo, ya fue expulsado de la misión bautista por sus ideas carismáticas. Se unió a las enseñanzas de Parham y se trasladó a Los Ángeles, California. William Joseph Seymour nació, cierto, allá en Luisiana, ya. Él era esclavo, en cierta manera. ¿Quién era? Este señor era ciego de un ojo, como consecuencia de la enfermedad de la viruela. Y ya había dicho yo que él estudiaba en el colegio, en el instituto de Charles Fox Parham, quien inició el pentecostalismo o movimiento pentecostal, y era un ministro del movimiento de santidad. A Charles Parham, ¿cierto?, lo conoció en el año 1905, es decir, un año antes de que él inicie el movimiento de la calle Azusa, o el avivamiento, entre comillas. Cuando Parham realizaba una campaña evangelística en la ciudad de Houston, y de esta forma tuvo la oportunidad de inscribirse en el instituto bíblico creado por Parham, ahí en Texas, ¿ya? Ahí vamos hilando, ¿cierto?, estas cadenas para que lo podamos entender. Al ser invitado a Los Ángeles por una pequeña iglesia del movimiento de santidad, lugar en el cual predicó el mensaje pentecostal según Hechos 2:4, a pesar de que todavía él no había recibido el Espíritu Santo. Es decir, si no recibió el Espíritu Santo no era cristiano. Estamos claros, ¿cierto? Pero para ellos recibir el Espíritu Santo significaba hablar en nuevas lenguas. Por lo tanto, ocurrieron dos cosas a este señor. Primero, fue expulsado de las iglesias bautistas. Por lo tanto, después de su predicación, se le prohibió la entrada a la iglesia donde lo habían invitado, pues el líder de la iglesia rechazó la doctrina de Seymour, pero continuó realizando Seymour servicios en los hogares de dos familias, la casa de Edward Lead y la de Richard Asbury, muy cerca de la calle Azusa, muy cerca de la calle Azusa. Segundo punto, la misión de la calle Azusa de Seymour, William John Seymour. En el servicio de la noche relató, ahí en las casas donde ellos hacían estas oraciones y clamaban y oraban por el derramamiento del Espíritu Santo,
cómo había ocurrido en Hechos 2, pero se olvidan, y por eso que yo delante destaqué, qué estaban haciendo los discípulos, Pedro y los demás, antes de que el Espíritu Santo llegara. Léanse Hechos capítulo 1 y 2. No estaban haciendo nada, ni siquiera estaban orando, ni siquiera estaban ayunando. El Espíritu Santo llegó y generó cierto un movimiento, un avivamiento en ellos, una transformación, una regeneración. Y de los 500, solo 120 hablaron en otras lenguas, en otros idiomas conocidos, inglés, francés. No hablaron en lenguas angelicales. ¿Se entiende? Entonces la misión de la calle Azusa, en ese servicio de la noche, Seymour recibió el Espíritu Santo y le dio el inicio ahí en la calle Azusa 312A, todavía me acuerdo, 312A, y se da el inicio a la misión, ¿cierto? Al avivamiento de la calle Azusa. No voy a hablar mucho sobre esto, en el material está. El pentecostalismo carismático fue la primera ola del espíritu que irrumpió en la iglesia. En 1906, Los Ángeles, California, se produjo un avivamiento en el 312A de la calle Azusa Street, dirigido por William John Seymour, un predicador del movimiento de santidad que creía en la santificación completa. ¿Ya? En ese entonces, en el año 1906, aparece este diario que está en muchos libros de historia, donde describe las reuniones de la calle Azusa 312. Y entre muchas cosas que dice este diario, dice lo siguiente: deplorables mezclas de razas. Ellos lloran y hacen ruidos aullando todo el día y toda la noche. Corren, saltan, se agitan por todas partes, gritan al tope de su voz, giran en círculos, caen sacudiéndose en el piso cubierto de aserrín, pateando y rodando en todos lados. Algunos de ellos se desmayan y no se mueven por horas como si estuvieran muertos. Estas personas, dice los periodistas, parecen estar locas, mentalmente trastornadas o bajo un hechizo. Afirman ser llenas del espíritu. Tienen un tuerto analfabeto, negros como su predicador, quien se queda arrodillado la mayor parte del tiempo con su cabeza escondida entre las cajas de leche de madera. Él no habla mucho, pero a veces puede oírse gritando arrepentíos, y él supone que se está ejecutando la cosa. Reiteradamente cantan la misma canción: el Consolador ha llegado. En Azusa, la forma de culto se apartó radicalmente de las pautas de lo que se consideraba un culto ordenado, transformándose en un culto ruidoso y abundante en expresiones corporales. Ciertamente, hermanos y hermanas, estos inesperados efectos del, entre comillas, derramamiento del Espíritu Santo causaron escándalos en la opinión pública y en las iglesias establecidas, formales o conservadoras. Las reuniones eran espontáneas, de tal manera que nadie sabía qué iba a suceder o quién sería el predicador. No se usaban instrumentos musicales ni himnarios. Los sermones eran en inglés o en lenguas que eran interpretadas. Los cultos duraban entre 10 y 12 horas. En ocasiones se extendían por varios días, y así un sinnúmero de etcétera. Entonces, y aquí, ese movimiento duró más o menos por 13 años. Por 13 años, y de aquí ya saltamos al tercer movimiento. El movimiento carismático. Con este señor, ¿cierto? Y aquí yo puse estas imágenes: unción y milagros. Pide a Jesús tu milagro. Este señor Benny Hinn. Aquí vemos actos que son parte del movimiento carismático. Desde la perspectiva bíblica, hermanos, particularmente neotestamentarias, debemos aquilatar y sacar lecciones de las batallas que en defensa de la fe dieron quienes nos antecedieron en el camino.
Porque como dice Hebreos 12:1, acuérdense, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, comprendida originalmente por los mencionados, acuérdense, del capítulo 11 del libro de los Hebreos, cuando habla de los padres, de los Hebreos 11, habla de los héroes de la fe. Y el capítulo 12, versículo 1 dice, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, hablando de los héroes de la fe. Pero ¿qué se puede hacer extensiva a la multitud a todos aquellos que a lo largo de los siglos contendieron ardientemente, como dice Judas, por la fe que ha sido una vez dada a los santos? Entonces, amados hermanos, me cuesta, con mucha imparcialidad, me cuesta aceptar estos movimientos. A mí, en lo personal, me cuesta aceptarlo. Usted puede tener la libertad, de manera consciente, de manera libre, de ser parte de estos movimientos, pero en lo personal, después de haberlo estudiado y leer varios libros por muchos años y ser parte importante de una de las iglesias más grandes aquí en Chile, de ver estas cosas, y siempre mi espíritu me decía, esto no es correcto. Hagamos una pequeña... un pequeño resumen hasta aquí. Inicio del movimiento carismático 1906. Sus orígenes se remontan al año 1906, en iglesia salida a partir del movimiento pentecostal a principios del siglo, Asamblea de Dios, Iglesia de los Nazarenos, Pentecostales Unitarios. Y el desarrollo del movimiento carismático del año 1960. Y aquí damos el inicio, el puntapié, a la tercera parte, que es el movimiento carismático. Lo que dieron forma al movimiento carismático fueron Harald Bredenses y Larry Christensen, pastores luteranos, y en 1960, no se nota muy bien, el ministro episcopal Dennis Bennett, que es este señor, Dennis Bennett. Este es el padre del movimiento carismático. Unos 50 años, más o menos, después del renacimiento de la calle Azusa, calle Azusa 312A, de 1906, estalló la segunda ola, el movimiento carismático. Al igual que el pentecostalismo, el carismatismo comenzó en California. Un domingo por la mañana, el año 1959, Dennis Bennett, un clérigo episcopal, anunció a su congregación ahí en California que había sido bautizado con el Espíritu Santo y que había hablado en lenguas angelicales. Al igual que los pentecostales, los carismáticos creen en dos cosas. Creen en un bautismo con el Espíritu Santo posterior a la conversión, lo que se evidencia solo al hablar en lengua, que es el segundo, es en el fondo un prototipo de lo que decía Juan Wesley, que después de la conversión se debía recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Pero a diferencia de los pentecostales, los carismáticos no se separan en dominaciones separadas. Así hay anglicanos carismáticos, luteranos carismáticos, presbiterianos carismáticos, católicos romanos carismáticos, metodistas carismáticos y un largo etcétera. Al igual que el pentecostalismo, el carismático también se endurece por todo el mundo. Se digrega por todo el mundo. Y tenemos en Latinoamérica el 90% de las iglesias son pentecostales carismáticas. Según los postulados de Dennis Bennett, son las experiencias, ¿le resulta familiar? Son las experiencias lo que distingue a un cristiano, no la doctrina. ¿Ha escuchado usted hablar esa frase que dice que la mucha letra mata? Bueno, nace, ¿cierto?, en las iglesias pentecostales, producto de todas estas enseñanzas erráticas del movimiento carismático. Son las experiencias lo que distingue a un cristiano, no la doctrina. La práctica de la confesión positiva. El carismático, decía Dennis Bennett, no tiene como meta formar nuevas iglesias, sino llevar su doctrina a las ya existentes, es decir,
meterse en las iglesias que hay un conservadurismo, hay sana doctrina. Es la estrategia que implementó Bennett, ¿cierto?, su fundador. Es un movimiento ecuménico, pues no importa la religión, católica, mormona, lo que sea, si tienen la misma experiencia de sanidad, lenguas o liberación, son cristianos verdaderos. O sea, un ecumenismo. El movimiento carismático es un movimiento de renovación cristiana interdenominacional y es una de las fuerzas más populares y de más rápido crecimiento dentro del mundo cristiano actual. De mala consecuencia, de todas maneras. Recordemos, el movimiento tuvo su origen en 1906 en la misión de la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Un avivamiento, entre comillas, patrocinado por... ¿Quién? ¿Quién comenzó el... Dennis Bennett. O sea, Dennis Bennett comienza el movimiento carismático. Estoy hablando del avivamiento de la calle Azusa. Dennis Bennett. No, Azusa fue otro. Seymour. William Seymour. William. Este señor William Seymour, William Joseph Seymour. William Seymour. Te googleé, pues dice la hermana Marta. Dijo googleemos, ¿cierto? A mí me gustó. Lo que pude decir. Bien. Este señor Damon Bennett, ¿cierto?, en su libro El Espíritu Santo y tú, ¿cierto?, en su capítulo 5, dice cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y solamente extraje estos 3 párrafos que me parecen una barbaridad. Miren lo que dice este señor. Abramos nuestra boca y comencemos a hablar, anunciando así que creemos en el Señor nos ha bautizado en el Espíritu. No hablemos en castellano ni en ningún otro idioma que conozcamos, pues Dios no nos puede dirigir para hablar en lenguas si estamos hablando en un lenguaje que no es familiar. Segundo párrafo. En lugar de decir lo que nuestra mente nos indica, debemos dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra voz directamente para decir lo que Él quiere que digamos. Tercera estupidez. De la misma manera que un niño comienza a balbucear sus primeras palabras, hablamos nuestra boca y pronunciemos las primeras sílabas y expresiones que vienen a nuestro labio. Ay, Dios mío. Para principios de los años 70, el movimiento se había extendido a Europa y durante los años 80 el movimiento se expandió con un número de nuevas denominaciones, hermanos. Este señor Dennis Bennett comenzó a enseñar su libro El Espíritu Santo y tú, y enseñaba, este es el protocolo para hablar en lenguas. No es inusual entonces ver su influencia en muchas otras denominaciones, tales como los bautistas, episcopales y luteranos, así como en iglesias no denominacionales. El movimiento tomó su nombre de las palabras griegas charis, ¿cierto? Ya lo dijimos, que es una transliteración, ¿cierto?, de la palabra griega para gracia. Enfatiza las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo como señal de la presencia del Espíritu Santo. Estos dones también son conocidos como carismas bíblicos, ¿cierto?, o dones espirituales, que supuestamente otorga una influencia individual o autoridad sobre un gran número de gente. Los dones prominentes entre estos carismas son el hablar en lenguas y profetizar. Los carismáticos sostienen que las manifestaciones del Espíritu Santo, dadas a aquellos en la iglesia del primer siglo, pueden ser aún experimentadas y practicadas en la actualidad. El movimiento carismático es más conocido por su aceptación de hablar en lenguas, también conocida como glosolalia, sanidad divina, profecías como evidencia del Espíritu Santo. La mayoría de las reuniones son para oración y cantos espirituales, danzas, gritos en el Espíritu.
y levantamiento de manos y brazos en oración. También la unción de los enfermos con aceite y a menudo parte del servicio de oración. Me recuerdo en una iglesia que me invitaron a predicar. Al final de la iglesia, yo me bajé después y dijeron, vamos a orar por los enfermos. Y eso está bien. La Biblia nos llama a los ancianos a orar por los enfermos. Pero un hermano sacó de una bolsa una prenda de vestir y dijo, pastor, quiero que oren por esta prenda. Yo me imagino, todo solo estoy desprendiendo porque no pregunté. El orar por esa prenda, ¿qué significaba? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? Que la persona que estaba enferma en casa se iba a poner esa prenda y iba a sanar. Santo. Eso es lo que genera el movimiento carismático, hermanos. Estas son las razones principales para el crecimiento y popularidad de este movimiento. Parece que no encuentro el mouse, ahí está. El mouse, ¿dónde está el mouse? Aquí está. Perdón. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Les digo, este es el motivo por el crecimiento de estas iglesias. Mientras que el crecimiento y la popularidad ciertamente son deseables, porque entiendo que hay siervos que quieren crecimiento, pero esto no puede ser usado como prueba de la verdad. Por lo tanto, la pregunta permanece, y nos tenemos que hacer esta pregunta, amados estudiantes. ¿Es bíblico el movimiento carismático? Creo que podemos responder mejor esta pregunta de esta manera. Lo dije al principio, sabemos que Satanás distorsionó la verdad o la orden dada por Dios a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho. Aquí cierro la clase haciendo un resumen. Charles Fox Parham, año 1900, fundó el Colegio Bíblico Betel. Se matricularon cerca de 40. Entre ellos estaba, él viene del movimiento de santidad, acuérdense. Charles Fox Parham, quien inició el pentecostalismo o movimiento pentecostal, era un ministro del movimiento de santidad. Parham compartía las mismas enseñanzas normales del movimiento de la santidad de Juan Wesley: la justificación, la santificación, la sanidad divina, la segunda venida, es decir, era dispensacionalista. Charles Fox Parham, movimiento de santidad. Espérense, déjenme sacar esto. ¿Quién es este señor? William John Seymour. Nació el 2 de mayo, allá en Luisiana. Él era esclavo, acuérdense. Tenía un ojo, no veía por un ojo, producto de la viruela. Y fue estudiante de el Instituto de Charles Parham. Este señor, una vez instalado como pastor, William Seymour, empezó a disertar poderosamente sobre la sanidad divina. Él pronto retornó, el buscar con todas las fuerzas el bautismo del Espíritu Santo con hablar nuevas lenguas. Habló del pronto regreso de Cristo y al final, basado en Hechos 2:4, enseñó que una persona no es bautizada con el Espíritu Santo a menos que hable en otras lenguas, la glosolalia. Explicó que él mismo no había recibido esa manifestación, es decir, no había recibido el Espíritu Santo, pero que aún así lo creía y lo proclamaba como recibido, y lo proclamaba como que era la palabra de Dios, y eso generó aprobación en unos y descontento en otros. Y por eso que los movimientos de aquel entonces
periodísticos hablaban de este señor. Y llegamos a Dennis Bennett con el movimiento carismático. Bennett fue una figura capital, trascendental en el movimiento de renovación carismática dentro de las iglesias cristianas. La respuesta es una doctrina peculiar del Espíritu Santo. Sostiene que los dones sobrenaturales del Espíritu, especialmente el de lengua, milagro y profecías, se conservan en la actualidad. Por lo tanto, afirma cada vez más que el Espíritu está restaurando los oficios de profeta e incluso el del superprofeta y apóstol e incluso de superapóstol. Dennis Bennett tuvo muchas reuniones con Peter Wagner. ¿Se acuerdan quién fue Peter Wagner? Fue el que dio el origen a la coalición apostólica internacional, que ese tema lo vimos al principio de los principios. Los pentales carismáticos, los pentecostales carismáticos, neocarismáticos, neopentecostales enfatizan especialmente la experiencia del Espíritu Santo, una experiencia sobrenatural y extraordinaria, una experiencia que implica alegría arrebatadora, gloriosa, espontánea y libertades ante Dios. Haz lo que quieras, salta, da vueltas como trompo, haz lo que queráis, salta arriba de las bancas, corre de allá para acá. Lo cual, por supuesto, es muy atractivo para muchos de nuestros días. Esto creen los renovacionistas. ¿Qué es el cristianismo genuino del Nuevo Testamento?, dicen ellos. Esto es volver al libro de los Hechos y la vida de la Iglesia Apostólica, dicen ellos. Además, los pentecostales carismáticos y neocarismáticos presentan sus movimientos no solo como un retorno al pasado apostólico de Hechos 2, sino también como el camino hacia el futuro. Dicen ellos, Dios está haciendo algo nuevo en la tierra, nos está enviando un avivamiento glorioso del tiempo final. Somos dinámicos y estamos haciendo grandes cosas para el Señor. Miren el tamaño de nuestros movimientos, miren el tamaño de nuestros templos, miren, tenemos templos llenos. Tenemos noches de milagros, noches de sanidades. Y su crecimiento en poco más de un siglo es preocupante. Este es el camino del éxito futuro, dicen ellos, y la bendición para el cristianismo. Para concluir la clase de hoy, hermanos, uno de los problemas fundamentales que existen en estos movimientos es el énfasis desmedido en las emociones y sensaciones personales o colectivas. En muchas ocasiones fui partícipe y testigo ocular de momentos de histeria colectiva, donde en una reunión podían haber más de 50 personas corriendo, brincando y hablando en lenguas angelicales, de una manera totalmente desordenada y antibíblica. En esta ocasión no voy a entrar a debatir posiciones como el continuismo o el cesacionismo de los dones, no es mi idea hoy día. Pero una visita a 1 Corintios capítulo 14, hermanos amados, nos arroja bastante y suficiente luz y claridad para poder afirmar categóricamente que la mayoría de las prácticas que se dan en muchos de los servicios pentecostales y carismáticos están en total desobediencia al mandato bíblico inspirado por Dios por medio del apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Amén. De este pecado, el movimiento, sus líderes y muchos adeptos tienen, creo, con respeto y temor, amados hermanos y estudiantes, quizás me quede con uno en clase, pero se tienen que arrepentir y volver al modelo bíblico sano, de sana doctrina ortodoxa, para que ya no sigan siendo el hazme reír y la vergüenza dentro de muchos círculos cristianos, sacando a la gente que quiere llegar a la iglesia y donde ven estas locuras, donde ven estas cosas que no tienen nada de sentido, nada de orden,
a correr. Mi hija tiene una amiga que se llama, de la misma edad. Esa niña tiene una madre, por supuesto, una familia, que le regalé algunos libros, y tal Pastor Jorge aquí me va a entender, para ello lo quería. Le regalé un par de libros de nuestra iglesia, y yo conversaba con ella y me dice, mire, la verdad es que me encanta la iglesia evangélica porque sé que son iglesias que nos escuchan y todo eso, pero he ido a 2 iglesias y en las 2 iglesias se han puesto a danzar, me dice, se ponen a andar por las bancas y se ponen a hablar unas lenguas, cosas media extrañas, y ¿sabe qué? Me dio mucho miedo y salí arrancando. Amados hermanos, aunque en teoría los carismáticos están conscientes de que Dios es un Dios de orden, en la práctica ellos tiran por la ventana esta verdad y principios bíblicos, permitiendo todo tipo de desorden bajo el concepto erróneo de que aquí le damos lugar al Espíritu Santo a que haga lo que Él quiera. Esta actitud, amados hermanos, y comportamiento va totalmente en contra del carácter santo y la obra genuina del Espíritu Santo revelada Amén. en la Biblia. Amén. Amén. Y termino la clase de hoy día. Dejo los micrófonos abiertos y los comentarios para preguntas. Y si tengo la respuesta, lo doy. Hermano Alejandro. Mire, me voy a permitir, Pastor Jorge, leerle el comentario de Bacon sobre el texto que usted dice. Dice, decentemente, del griego euchemonos, significa hágase todo propiamente y en buen orden. La palabra orden, del griego taxin, tenía un sentido similar, de manera ordenada. Adam Klein escribe, donde no se observan la decencia y el orden en cada parte del culto divino, no puede realizarse un culto espiritual. Pablo quería la presencia y el poder del Espíritu Santo y sabía que el Espíritu Santo obra de manera que produce armonía, paz, orden y edificación. Muy acertado su comentario, Pastor Jorge. Y eso lo resume toda la clase. Hágase todo decentemente y con orden, como nos enseñaba nuestro Pastor Jorge. Muchas gracias, Pastor Jorge, siempre oportunísimo en su intervención. Muchas gracias. Bien. O sea que David no lo hizo decentemente. Sí, pues, sí, eso echa por abajo todo proceso carismático. Y qué bueno. ¿Nos puede llevar en oración, Pastor Jorge? Si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, si no, llévenos en oración, por favor, para que nos vayamos a casita. Amén. Señor, gracias por esta tarde de enseñanza que usted nos ha regalado. Nos sentimos privilegiados, Señor, nos sentimos honrados de parte suya. Amén. Nos sentimos, Dios mío, que usted nos acaricia con la enseñanza de su palabra, para que el día de mañana podamos ser mejores delante de su presencia, podamos conducir su iglesia de la mejor manera, Señor, como usted espera que pueda conducirse su iglesia, Señor. Bendiga, Señor, el corazón de cada uno de sus hijos, la mente de cada uno de sus hijos, Señor. Que la palabra, Señor, sea de edificación para cada uno quienes hemos estado escuchando. Que la palabra que hemos escuchado hoy produzca en nosotros, Señora, alegría en nuestro corazón y un espíritu de poder disponer nuestras mentes, nuestros pensamientos a la luz de su palabra, Señor. Que sea su palabra, Señor, como dice el Salmo 119, sea la lámpara en nuestro caminar y sea la luz cada día. Nos muestre el camino, la senda por el cual debemos de movernos. Su bendición de lo alto y le pedimos, Señor, que provenga del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, amén. El último comentario. Les mandé un formulario de Chrome
un formulario que se va a demorar 2 o 3 minutos, ahora está bien, en primera instancia había mandado algo equivocado, ahora por favor llénenlo. El ramo de Teología 1, Teología 2 y Teología 3 encierra todo lo que hemos visto, demoniología, angelología, así que pinchen los tres, ¿ok? Por favor. Lo demás, usted ahí véalo qué ramos usted desarrolló con nosotros, ¿ok? Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos. Gracias Amén. y paz a cada uno de ustedes. Y nos vemos el viernes, acuérdense, viernes, 20 horas. Me han dicho que las clases están muy buenas, así que sigan gozándose ahí con la enseñanza del pastor. El pastor Guillermo José Miguel. Pastor José Miguel, pastor Guillermo. Sí, Pastor Guillermo. Casi le digo el otro día, Pastor Alejandro. Hermano Alejandro.